Estamos de regreso aquí en Ángulo 7 Radio y ya está con nosotros el activista y abogado Omar Jiménez Castro. Buenas noches, Omar. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Tú eres egresado de la licenciatura de Derecho y Juicios Orales de la Universidad de Los Ángeles, allá en la capital poblana. Fuiste síndico municipal suplente con la gestión de Claudia Rivera Vivanco, de Morena, que ya estuvo de 2018 a 2021. Y pues siempre te has caracterizado por ser defensor de los derechos humanos, sobre todo por el tema del derecho humano al agua potable. Has pues emprendido o promovido varios juicios de amparo en contra pues de abusos, porque hay que recordar que en la capital poblana este servicio está concesionado a la empresa Agua de Puebla. Omar, pues coméntame qué es lo más importante de estos temas, de la concesión, cómo se puede pues evitar que sigan sucediendo pues lo que tú has denunciado. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación y al mismo tiempo la felicitación por este proyecto de radio. Una felicitación a todo el equipo que hace posible este, esta transmisión, que nos estén informando de primera mano, ¿no? En segundo término, pues comentar a todo tu auditorio que hemos avanzado mucho en la lucha jurídica, hemos logrado triunfos muy importantes, cada vez se va demostrando, se va acreditando lo que yo he acusado desde hace tiempo a la concesionaria. La he acusado que usurpa funciones, que no tiene personalidad jurídica y que no es autoridad para realizar ningún tipo de acto jurídico. ¿Esto qué significa? Que Agua de Puebla es una empresa particular que eh, fue contratada para única y exclusivamente proveer los servicios públicos, que es agua, debería de ser potable, que no lo es, el servicio de drenaje, saneamiento y alcantarillado. Deberían de estar preocupados por ampliar la red hidráulica, la red de drenaje y tener un servicio óptimo que en nuestra Constitución está consagrado como derechos humanos. Ese es la única finalidad de la concesionaria, toda vez que se le entregó una concesión administrativa y no fiscal. Esto quiere decir que en este año los diferentes jueces de distrito, que son jueces federales, nos han ido dando la razón en que la concesionaria, su nombre correcto es Concesiones Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida comercialmente como Agua de Puebla, está imposibilitada para realizar el corte de servicio de agua, el corte de servicio de drenaje, la restricción del servicio, para recibir dinero, para requerir el pago, para mandar al buro de crédito. Está imposibilitada para realizar todo ese tipo de actos jurídicos, inclusive para realizar la visita de inspección a las casas, está imposibilitada. No obstante, lo hacen porque hay una complicidad de parte del director general de SUAPAP que los deja que hagan y deshagan. No obstante, a través de las demandas de amparo, hemos logrado frenar tanto abuso que hay. Anteriormente nada más eran cobros excesivos y cortes de servicios. Hoy en día podemos demostrar, mañana en mi cuenta de Twitter, a primera hora voy a demostrar que ahora los empleados de Agua de Puebla, sin orden judicial, sin demostrar que son trabajadores de la concesionaria, se meten a los departamentos, a los edificios, a las casas, y ahora están suspendiendo los servicios en las azoteas de las casas, en las azotehuelas, donde está el tinaco, y desde ahí les están suspendiendo el servicio. Obviamente están cometiendo diversos delitos como allanamiento de morada, daño en propiedad ajena,
Es una serie de delitos sin fin en la cual lo vamos a denunciar y vamos a frenar estos nuevos abusos que están realizando. Omar, ¿por qué dices que no tienen personalidad jurídica para hacer cobros, para hacer inspecciones, para hacer cortes? Agua de Puebla, cuando se apersonan los juicios de amparo, se apersona como una moral. Para las personas que nos están escuchando, la moral es una sociedad anónima de capital variable. Eso significa que es una empresa particular. El hecho de que sea una empresa particular significa que no es una autoridad. ¿Quién es la autoridad? El SUAPAP, el organismo operador de los servicios públicos de agua potable. ¿Sí? Eso, el SUAPAP sí es una autoridad que es un ente del gobierno del estado. Entonces, Agua de Puebla es una empresa particular, como cualquier otra empresa particular. Entonces, ¿qué nos han dicho los diversos jueces de distrito? ¿Quién sí puede realizar esos actos de suspensión, restricción, de requerimiento, de multar, de embargar? Bueno, son tres características que debe de cumplir esa autoridad. Puede ser el ayuntamiento, obviamente de Puebla, la Comisión del Agua o el organismo operador de agua. Agua de Puebla es una empresa particular, única y exclusivamente. En ese sentido, que está limitada a que es una moral, que es una empresa particular. Bueno, la ley del agua los invito a todo tu auditorio que la lean, y en ningún momento dice que la ley del agua le otorgue facultades a Agua de Puebla para hacer lo que quieran, en ningún momento. En todo momento, la ley del agua determina una normativa o las reglas del juego, por llamarlo así, que si no pagas te pueden suspender, que si no pagas puntual se te cobrarán recargos, que no puedes manipular la red hidráulica, la red de drenaje, que las tomas clandestinas, los usuarios tendrán una penalización, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún momento, ni en el título de concesión, ni en la ley del agua, determina que diga Agua de Puebla puede suspenderte, puede cobrarte, puede multarte, puede entrar a tu casa a realizar una inspección. En ningún momento. Porque, insisto, tiene el carácter de una empresa particular. Entonces, en el momento que tenemos a una empresa particular que provee servicios públicos, ¿sí? Pues su única finalidad es proveer los servicios públicos, como es dotar de agua, atender el sistema de drenaje, sanear el agua y el alcantarillado, que por cierto lo vemos que no lo hacen, porque con los últimos aguaceros que nos hemos dado, que se han dado aquí en Puebla, pues nos vemos que el sistema de drenaje es obsoleto, que no es óptimo. Bueno, la dotación de agua, en todas las colonias hay escasez de agua, hay desabasto de agua. Dicen los directivos de Agua de Puebla que es porque estamos en una temporada de estiaje, pues es la cantaleta de cada año. Bueno, entonces en ese sentido Agua de Puebla no puede realizar ningún acto jurídico. Es más, Agua de Puebla ni siquiera puede emitir las boletas de pago o los recibos, en el sentido de que, insisto, es una empresa particular a la que se le otorgó la concesión del agua administrativa. No, eso no significa que pueda realizar esos actos jurídicos. Entonces, nada más una concesión administrativa significa decir, a ver, el usuario 1516 de la colonia Centro debe tal cantidad, bueno, pues se lo paso a SUAPAP y SUAPAP tendrá que ejecutar ese adeudo. Agua de Puebla está imposibilitada y por eso los estamos frenando, porque la ley del agua, a pesar de que fue hecha a modo para la concesionaria, ellos mismos la violan. Y nosotros, pues tenemos nuestros derechos consagrados en la Constitución, el artículo 1, el 4, el 6, el 14, el 16, y eso es básico para ganarle las demandas de amparo. ¿Cuántas demandas de amparo le has ganado a Agua de Puebla?
Híjole, yo calculo que al día de hoy he litigado desde el 2015 un promedio de 750, 800 demandas de amparo. Tan solo el año pasado litigué 150 demandas de amparo. Ahorita tengo 120 en litigio, nada más de este año. Y de ese número, que es aproximadamente 750, 800 demandas, le hemos ganado un 20%, un 20%, un 80%. El 20% restante no lo hemos ganado por diferentes circunstancias. Hay clientes que la mitad del juicio se desisten, no quieren desaguar el juicio completo, les ofrecieron una negociación que finalmente ellos regresan posteriormente, o hay temas como por ejemplo el día de hoy me tenían que firmar una ampliación de demanda y el usuario piensa que puede presentarse la ampliación cuando él quiera, me dice que nos esperemos 15 días, no, la ley de amparo tiene términos que se deben de cumplir, pero en promedio el 80% le hemos ganado de esas demandas. Entonces, si no tiene la personalidad jurídica, es lo que decías, que hay una complicidad con el SUAPAP de, pues, de emitir o de Sí, hacer todos estos actos jurídicos. ¿Por qué no se ha podido, digamos, cancelar esa concesión pese a que tú has demostrado que pues no tiene esa personalidad jurídica? porque es una falta de voluntad política, el tema ha sido muy manoseado en su gran mayoría por personas que no tienen ni el mínimo conocimiento de lo que estamos hablando. Hay personajes que sí saben de lo que estamos hablando. Te puedo mencionar a René Sánchez Galindo, a Francisco Castillo Montemayor, a Pablo Loreto, a Gerardo Pérez Muñoz, entre otras personas que sí saben de lo que estamos hablando. El discurso de la derecha, el discurso de los conservadores es que si revocas el título de concesión hay que pagarle 8,000 millones de pesos a Agua de Puebla, que no se tiene el dinero suficiente para echar a andar el organismo operador de agua, que la gente se quedaría sin los servicios. Eso es mentira. Si se firma un contrato de arrendamiento, vamos a suponer, el arrendador te especifica las cláusulas, te va a decir que esa casa la tienes que cuidar, que si no pagas puntual, hay una penalización. Bueno, entonces si alguien incumple el contrato, pues tiene que pagar esa penalización. En el caso que nos ocupa, Agua de Puebla es quien ha incumplido, no ha realizado inversión. Por ejemplo, ahorita hay una obra en el centro histórico y quien le está pagando es Eduardo Rivera con nuestros impuestos, con dinero del erario público municipal, ¿sí? Y Agua de Puebla lo único que hace es tener su publicidad, eso es complicidad de Eduardo Rivera también, ¿sí? Entonces, han manoseado tanto el tema y a las personas que le sabemos al tema no nos han permitido debatir. Decía eh, el actual gobernador Céspedes en enero, si no me equivoco, que el tema del agua estaba cerrado, que el debate se había cancelado. No, 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 nunca va a estar cerrado el tema del agua porque estamos hablando temas de derechos humanos, que no es un derecho nada más, son varios. Entonces ha habido una falta de voluntad política para tutelar estos derechos humanos, echar a andar el organismo operador de agua, ¿sí? Y que la gente tenga agua en buena calidad, de buena cantidad, como lo determina la Organización Mundial de la Salud, que dice que mínimo 50 litros de agua por día por persona. El costo no debe de ser mayor al 3% del ingreso mensual de las personas. Para pronto tenemos que reformar la ley del agua para el estado de Puebla, así como el senador que me antecedió en la palabra decía que está impulsando una nueva ley general de aguas y que por cierto la ley nacional lleva más de 10 años, ya es obsoleta esa ley. Bueno, tenemos que impulsar una nueva ley del estado, ley del agua para el estado de Puebla, en la que el principal objetivo sea la tutelación de los derechos humanos y restringir las concesiones de agua, la exploración de los pozos, de los mantos acuíferos, porque es una complicidad al cobijo del poder que tiene la misma concesionaria.
con Eduardo Rivera. Eduardo Rivera evade una responsabilidad, dice que por estar privatizada el agua él no tiene nada que ver. Pues el tipo tendría que ponerse a leer el artículo 115 constitucional, en donde no está reformado y es obligación de él proveer los servicios públicos. Entonces, ese es el tema, pero yo tengo muchas esperanzas. Yo lo he dicho desde hace un mes, 2 meses. La concesionaria del agua está colgada con un alfiler, se va a caer. Vienen más demandas de amparo que, bueno, sentencias que nos tiene que confirmar la Suprema Corte de Justicia. Tenemos 7 demandas de amparo en la Suprema Corte de Justicia. Recordarás que hace más de un año a 2 personas de la tercera edad, Agua de Puebla las mandó al Buró de Crédito. Ya ganamos los juicios, nomás que promovieron recurso de revisión. Pues para confirmar la sentencia tuvimos que adherirnos al recurso, lo trajo la Suprema Corte de Justicia, así como también estamos anulando los adeudos, que son exorbitantes, sin fundamentación ni motivación. Y te voy a presentar un estado de cuenta de una persona de Santa Cruz, Buenavista. ¿Sí? Tiene un adeudo de 984,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos, y es una casa habitación. Esto es exagerado. Y tengo otro de casi 500,000 de pesos de Camino Real, aquí por San Manuel. Ahí está. Estos 7 amparos que están en la Suprema Corte, solo la precisión que, o sea, ¿cuándo se resolverán y qué efectos podrían tener? Yo calculo que los del Buró de Crédito se han de resolver en promedio en 2 meses, si no es que antes. El efecto que va a tener esos 2 demandas de amparo es que la Suprema Corte de Justicia le va a decir claramente a Agua de Puebla que es inconstitucional que mande el Buró de Crédito a personas por un supuesto adeudo, cuando Agua de Puebla carece de personalidad de hacer eso, que ni siquiera les notificó, ni siquiera las mandó traer a firmar un convenio de pago, a una negociación. Independientemente de que carezca de personalidad, al carecer de personalidad, me refiero a que está imposibilitado para realizar todos esos actos jurídicos. Entonces, estas personas, cuando se enteraron, llevaban un año en Buró de Crédito por un supuesto adeudo. Y Agua de Puebla dice que es un crédito fiscal. Para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el crédito fiscal? El que se establece en una autoridad con el usuario. El crédito fiscal es el adeudo que se le debe al SAT, al IMSS, a Finanzas, a la Secretaría de Hacienda. Es un impuesto el que se le debe. Y si no lo cubres, ahí sí te pueden embargar, hasta puedes ir a la cárcel por evasión fiscal. Una empresa particular, ¿cómo se va a tener un crédito fiscal? Entonces es una aberración, es un abuso los directivos de Agua de Puebla. Por eso yo los acuso a ellos, al señor Héctor y a la señora Marisol, pero también a Gustavo Gaital, el director general que permite todo eso, toda esa serie de abusos. Entonces la sentencia va a quedar firme y la Suprema Corte de Justicia va a decir: no puedes volver a mandar a nadie el Buró de Crédito. Y te adelanto la primicia. Ya teniendo esa sentencia firme, vamos a demandar por la vía civil el daño moral a la maestra Clotilde y a la maestra Chuy, que los mandaron al Buró de Crédito, porque el Buró de Crédito significa que Agua de Puebla le avisó a todas las demás empresas y les dijo: no les des crédito a estas personas, son morosas, me deben, vas a perder. Atentaron contra su dignidad, su reputación y su buena fe, ¿sí? Sin demostrar que tuvieran ese adeudo, sin ser oídos ni vencidos con antelación. Entonces, las acusaron y las mandaron al Buró de Crédito. Por ese motivo, ellas no pueden tramitar ningún crédito desde hace 2 años y tienen la necesidad. Una de ellas, la maestra Chuy, tenía su hermano enfermo de cáncer. Ella necesitaba un préstamo, pues, para sus medicamentos. El señor falleció a finales de noviembre y ella sigue en Buró de Crédito. Es brutal lo que hace la concesionaria, con una violación sistemática a los derechos humanos.
Pero esos son los logros que tenemos, que la Suprema Corte de Justicia nos está trayendo los asuntos. Omar, pues no sé si quieras agregar algo más a la entrevista. Nada más decirle a la gente que no se deje, que no vaya a firmar convenios, que no vaya a ver absolutamente nada. La única vía para solucionar esta problemática es presentando juicios de amparo. No lo digo que me los den a mí, búsquese a su abogado de confianza, contrátelo y que le lleve el asunto. Y hay que presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ya vimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejó un precedente. Presentaron una queja por el cobro infundado de los parquímetros y se declaró la inconstitucionalidad. Eduardo Rivera no va a poder cobrar. Entonces, que la gente no se deje, estoy a la orden para ayudarles, ¿sí? Y hay que ponerle el fin ya de una vez a la concesionaria de agua, porque usted tiene que ir. Es una violadora de derechos humanos en complicidad con Gustavo Gaitán y Eduardo Rivera. Muchísimas gracias, Omar, por la entrevista. Al contrario, muchas gracias y reitero mi felicitación y mi reconocimiento a ti, a tu esposo y a todo tu equipo. Gracias. Pues vamos rapidísimo a un corte para regresar ya con la última entrevista que tenemos. Muchas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias.